El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Esta es la puerta de entrada de todos ustedes a lo que hacemos en este canal. Para intervenir con inquietudes, quejas o reclamos, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. En general, las audiencias de todos los medios, pero especialmente los televidentes, están percibiendo una tendencia a emitir contenidos que causan conmoción o impacto. Hoy esas narrativas escandalosas se han extendido, proliferan por doquier y llegan a todos los ámbitos y asuntos de interés general. Ciertos formatos en algunos medios también han hecho incluso programas espectacularizantes o incluso reality shows. Es por esto que queremos analizar en los próximos 30 minutos qué pasa luego de esos shows mediáticos y qué le queda a las audiencias, porque ustedes lo han pedido aquí en 1 TV. Para ello nos acompaña Rodrigo Beltrán, periodista con 26 años de experiencia, Premio Nacional de Periodismo, exdirector de Noticias RCN y de Caracol Radio, y hoy jefe de prensa de Shakira y presidente de Bells Medios. Rodrigo, bienvenido. Gracias, Mario. De verdad es un gusto estar con los televidentes y con ustedes, pues, con este excelente grupo de trabajo y pensar en ustedes, los televidentes, que son a la larga la materia prima de todo este cuento de la televisión y los afectados o los beneficiados en toda la programación. Muy bien, a propósito de los televidentes, salimos a preguntarles si creen que los medios y la televisión cumplen con el papel vigilante en la actuación de los funcionarios. Veamos qué contestaron. Bueno, yo le voy a decir una cosa, no el por qué, sino lo que debían hacer, que hay veces que exageran la situación y entonces ya lo ponen a uno nervioso y lo ponen como psicoseado. Si uno sale a la calle, es terrible, ¿sí? Sale desconfiado. Más o menos, diría yo, más o menos. Porque hay unos periodistas que como que se hacen las cosas bien y hay otros periodistas que no. Igual pasa en los canales. No cumple. Porque el periodista debía ser más explícito en su trabajo, ¿no? No taparle a los funcionarios públicos. Bien, no taparle a los funcionarios públicos, pero no exagerar, porque eso genera psicosis, ¿no? Claro, no, además como que nosotros los periodistas, lo que estuviéramos haciendo, la gente que trabaja en televisión, haciendo periodismo, es llevándole estrés a la gente en vez de llevarle soluciones o informando, que es la necesidad de ellos, ¿sí? Fíjense que ninguna de las encuestas dijo estoy convencido con eso. Siempre dijeron más o menos, esto me trae preocupaciones, esto no, creo que deben ser más pujantes, más impulsivos con el tema. ¿Sí? Que esa es una de las cosas que siempre se estudian sobre la influencia de los contenidos televisivos en la percepción, por ejemplo, de inseguridad de los ciudadanos. Exactamente, es un elemento reproductor muchas veces, entonces, y se vuelve pan de cada día. Sí, entonces, como se vuelve pan de cada día, se vuelve insensible el televidente, no capta el mensaje, no cree en ese periodista, infortunadamente. Ahora, hago la aclaración que en Colombia existen excelentes periodistas. Yo he estado en varios lugares del mundo y de los mejores periodismos que se hace es en Colombia, a nivel latinoamericano. Es que supera al español, supera al mexicano, supera al chileno, supera al argentino. Entonces, más sin embargo, la gente, fíjate que la comunidad dice, yo espero más del periodista. ¿Sí? Y del periodismo, por un lado, que suscita este tipo de emociones, pero también de las narrativas de ficción, de las narrativas de entretenimiento, a cual más contribuyen a esta sensación de emoción exacerbada, ¿no? Sí, y cada vez tenemos menos televidentes por eso, infortunadamente,
porque la gente ha buscado las opciones de las redes sociales, ha buscado las opciones de otras alternativas distintas o simplemente apagar, ¿sí? Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos y de pronto como pensar un poco más que nuestro deber es informar, por supuesto, pero como que pensar un poco más en el televidente. Un periodista nunca debe escribir o hacer una nota periodística o un realizador de televisión para él, sino para la comunidad, para la gente, para esta inquietud de estos televidentes. La lealtad es con los ciudadanos. Es correcto. El concepto de mediático es muy frecuente para nombrar a ciertos personajes o temas que alcanzan cierta notoriedad o cierta popularidad en los medios de comunicación. ¿Es el periodismo, el periodista o los libretistas de los programas responsables de posicionar a estos personajes en la agenda nacional o son ellos mismos los que se posicionan? No, hay una gran responsabilidad de un libretista, por ejemplo, que es el que maneja el eje editorial de una historia, ¿sí? Ese tiene digamos, una original compromiso, un original compromiso con la comunidad, con la gente y con su historia misma, ¿sí? Entonces yo creo que eso parte de ahí, arrancamos de ahí, básicamente. Muy bien, hablamos habitualmente que los contenidos salen con sesgo y los televidentes se preguntan ¿qué es eso de un sesgo en las narrativas mediáticas? Un ruido, puede ser un ruido donde el televidente dice, él es gobiernista, ese es del gobierno pasado, ese es de la oposición, ese es del alcalde de la administración anterior. O es alarmista. O es amarillista, es alarmista, y ya el televidente, ojo, el televidente ya no traga entero. El televidente ya exige, se vuelve más exigente cada vez, y con el bombardeo de noticias que recibe, de historias que recibe, Colombia es un país de historias, entonces ya ha aprendido a seleccionar y a elegir, y aún así le quedan muchas dudas, ¿no? Muy bien, nos acompaña Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, un medio con el eslogan de la red independiente. Ignacio, ¿los medios deben ser los vigilantes de los funcionarios o cuál es su papel? El papel de los medios es contar los hechos que se salen de lo normal y un funcionario que actúa en contra del interés público se sale de esa normalidad, es naturalmente noticia. El funcionario que cumple su deber es un funcionario que simplemente está dentro de la cotidianidad de lo que debe ser, está haciendo las cosas como debe ser, por lo tanto eso no es noticia, pero si el funcionario que está encargado de cuidar, por ejemplo, la plata para la alimentación de los niños de La Guajira se lo roba, esto es un hecho extraordinario y merece ser contado, merece ser noticia. Muy bien, es como cuando una persona encuentra una billetera y la devuelve, y aquí hacemos noticia y hablamos de la moralidad y de la educación, como si eso no fuera lo normal. Cuando un funcionario llega a trabajar en el horario establecido, aquí hacemos especial despliegue de mire cómo cumple su trabajo, como si ese no fuera su compromiso mínimo, ¿no? Esos son los mínimos. Es su obligación, por eso le pagan además. O sea, y es la responsabilidad que tiene con la comunidad, con ustedes televidentes también. Entonces no hay que destacar lo obvio, ¿cierto? Lo que pasa es que como estamos en un país que lo obvio no es lo que transita, no es lo común, entonces, como bien dice Ignacio, a quien felicito por sus informes, por sus trabajos de investigación, que son propios de este noticiero Noticias 1, entonces, claro, el funcionario que fue partícipe en el robo de los niños, del alimento de los niños en la Guajira, pues tiene que ser denunciado y es el compromiso del periodista ahí. Periodista que no haga eso a sabiendas de que existe, creo que está incurriendo en un delito. Y es ahí una falta de ética, pues. Donde el periodismo y la televisión y los medios de comunicación deben poner el dedo para llamar la atención de los televidentes. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Damos paso a nuestra primera tribuna. Mi nombre es Oscar Javier Arias y realmente en cuanto a lo que se está presentando actualmente entre lo que es periodismo y escándalo, lo que podemos darnos cuenta es que a veces nos podemos fijar en que hay corrientes políticas que están manejando a su acomodo, ¿no? La cuestión de información. Tal vez por esto es que debería ser como más abierto, ¿no? Más como más
honesta la información que se tiene que estar dando, ¿sí? Sin duda. Detrás de toda fuente siempre hay un interés. Detrás de toda filtración siempre hay un interés. Sí. Y a veces, muchas veces, los escándalos que se suscitan y que no son propios de la investigación del periodista, sino denuncias de personajes o de líderes de opinión, particularmente líderes políticos, a veces connotan una intención ideológica de apabullar, ensuciar la imagen de otra persona, y detrás no hay realmente un interés periodístico ni un interés ciudadano. Toda visión es subjetiva, digo yo, me atrevo a decirlo. Nosotros los periodistas tratamos de ser lo más objetivos posibles, pero vale la pena medir qué tan objetivos somos o qué tan subjetivos inconscientes somos, ¿verdad? Lo que transmitimos realmente a los televidentes. Colombia es un país de escándalos, eso es el pan nuestro de cada día. Ustedes como televidentes todos los días están recibiendo X, Y o Z, puede ser un escándalo incluso relacionado con un programa de farándula también, ¿sí? Es un país de novelas, ¿sí? Y al otro día viene la otra novela, y al otro día la otra novela, y al otro día la otra novela. Entonces nos volvimos llenos de novelas, de escándalos, entonces perdimos la sensibilidad a esa denuncia. Entonces, si el noticiero, si el periodista, si el realizador no hace un seguimiento, una investigación seria, en Colombia la mayoría de los noticieros, la gran mayoría, no tienen unidad de investigación porque no tienen tiempo tampoco para hacerlo. Y es además costoso. A propósito de esos escándalos de alto impacto que tocan la sensibilidad de las audiencias, a veces en medio de ese impacto la noticia pierde credibilidad, pero simultáneamente genera un poco más de interés. A eso nosotros le llamamos morbo. La gente está ahí no porque crea, sino porque eso vende en las narrativas. ¿Qué pasa realmente con ese tipo de contenidos? Pero no crea Mario, porque yo creo que la gente está saturada también. O sea, la obligación de uno como periodista en un noticiero es denunciar, por supuesto, ¿cierto? De pronto la obligación de un realizador de un magazine es dar a conocer una historia bonita, llena de escándalo también, de paso, ¿verdad? Entonces, esa es la obligación. Pero si se satura en eso, sobre todo en lo segundo, porque lo primero es imposible, porque es una realidad del país, si se satura en lo segundo, yo creo que la gente comienza a perder interés. Otra vez el escándalo de esta niña, otra vez qué aburrimiento, yo vengo de trabajar y quiero ver otras cosas. Ténganlo por seguro, pierde sensibilidad, es el peligro que se corre y se afecta a gente que después resulta ser inocente. ¿Qué puede hacer un televidente cuando se siente bombardeado con este tipo de narrativas? ¿Cómo sobrevivir a este oleaje escandaloso a que nos someten los medios día a día? Tomar aire, respirar, y voy a decir algo que de pronto no es lo más oportuno en un escenario como el nuestro: cambiar de canal, buscar una opción diferente, ¿sí? Y tratar de construir su vida con calidad de vida mejor en ese momento. No alejarse de la realidad, no alejarse de la denuncia, porque considero que también para la comunidad es necesario recibir los impuestos, los está pagando y el funcionario tiene que responder, ¿sí? Entonces yo diría que hacer una pausa o tomar una situación crítica, una posición crítica, y utilizar las redes sociales, que ahí es donde desembocan, ¿sí? Yo le comentaba tal vez fuera de cámara, Mario, que antes la televisión, las redes sociales tomaban de la televisión los escándalos. Hoy en día la televisión toma de las redes sociales los escándalos. Todo se está cambiando, ¿sí? Entonces, si yo tengo la opción de meterme a Facebook, al Twitter, alguna cosa, y ver las cosas pasajeras, pues como que tomo esa alternativa para informarme. Rodrigo, pero cuando esa narrativa tiene tanto impacto y logra de alguna manera impactar la sensibilidad del televidente y le hace cambiar su estado de ánimo, lo indigna, le va a quedar muy difícil al televidente separarse, porque tiene que reaccionar de alguna manera, desfogar esas sensaciones que le ha generado o el periodismo o la ficción o el entretenimiento. Y obligar a ese medio de comunicación a que le cuente toda la verdad. Obligar y presionar a ese medio de comunicación con programas como estos, de que por favor la verdad, que queremos saber la verdad, el desarrollo de la historia, que no es un capítulo de un noticiero y un titular, sino que tiene que ser, si es así, si es del caso, una investigación seria, continuada, donde a la gente al fin se le concluya y se le den los resultados de la investigación, porque muchas veces resultan personas inocentes también en esas denuncias, en esas historias, y se afecta la imagen de ellas, y después resulta que eran inocentes, que no tienen nada que ver, o que la cosa no era así.
¿sí? Regresemos con Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1. Ignacio, ¿qué cree que le queda a los televidentes luego de este tipo de noticias? La exposición de un caso de acoso sexual o de acoso laboral de un funcionario del nivel de Jorge Armando Tálora, en primer lugar, empodera a la audiencia de Noticias 1. Es decir, le hace pensar que ese tipo de historias, en primer lugar, se pueden contar. Que todo el poder que aplasta a una mujer asediada, a un funcionario acosado, pueden ser superados a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están para darle ese poder a la opinión pública, a los funcionarios públicos, a la ciudadanía en común, y en ese sentido, pues, digamos, el caso de Jorge Armando Tálora en la Defensoría le da valor a muchas mujeres y a muchos hombres que están acosados dentro de la rama judicial y en general dentro de la administración pública, que piensan que no se puede hacer nada. Y denunciar y profundizar e investigar y mostrar pruebas sobre desempeños indecorosos hace que quienes sean discriminados, mujeres, niños, minorías, puedan levantar la mano y sentir que el periodismo está haciendo algo por ellos. Es correcto. No solo darles voz, sino además permitirles gestionar sus propias vidas. Está cumpliendo con su función, ¿cierto? Porque la función, vuelvo y reitero, informar y también investigar. Y Ignacio, que es de Noticias 1, fíjese usted que yo, y no lo digo yo, sino lo ha dicho, digamos, la crítica especializada, Noticias 1 es un noticiero diferente. Hoy en día la mayoría de los noticieros, ¿cierto? Uno basta con ver uno solo para ya saber qué van a decir los demás. Es una copia. Usted pone los titulares de un noticiero y pone el del otro y son exactamente lo mismo. Me dirán, es que las noticias son esas. No, no necesariamente, pero la transmisión o la forma de decir las noticias pueden ser otras. Muy bien. ¿Sí? Hemos dicho que uno de los efectos de este tipo de televisión y espectáculo es indignar a la gente, sensibilizarla, molestarla, exaltarla, etc. Pero a largo plazo o a mediano plazo, ¿cuáles pueden ser los efectos de estas narrativas irresponsables? La desesperanza. La desesperanza de una comunidad, de un televidente que quiere buscar en la televisión, informarse y además también tener algo de entretenimiento y de cultura y de educación. Entonces la persona sale a la calle al otro día, después de ver estas cosas, y sale a decir este país sí, este país. Entonces, bueno, hay otras cosas que también tiene este país grandes, importantes, que hay que mostrar. No estoy diciendo que reemplacen las otras en un contenido informativo o en un contenido de un magazine, pero que así como hay el tema, como decía Ignacio, del ex defensor del pueblo, también hay otras cosas importantes que contar, hazañas, historias exitosas de colombianos. Hay que nivelar la situación, porque si no, vamos primero, la audiencia se nos va a ir corriendo, los televidentes se van a ir corriendo, y como hay tantas opciones ahora, pues yo puedo colocar un canal en cable, Mario, y ver un documental y ya, con mi familia, y me olvido de lo otro, ¿cierto? Entonces hay que dosificar eso, hay que pensar en que sobre la mesa, en cada hogar, el televidente potencial debe tener una posibilidad de cosas variadas, y que si hay una historia dura, franca, objetiva, periodística, cruda, ¿sí? También después haya algo que contar diferente, ¿sí? Muy bien, a ese propósito de las consecuencias y de los efectos que tienen estas narrativas sensacionalistas, hay algunos que piensan que hay que escandalizar para despertar a la población y generar debate. De esa manera se construye opinión pública, es un camino, digamos, lícito, permitido, válido, si al final se genera opinión pública, como pasó en el caso del defensor del pueblo. No, pero es que hay más ejemplo de los periódicos de la prensa amarilla en el país que escandalizan todos los días. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. No pasa nada. No generamos debate. No, yo no creo. Bueno, en cierto círculo de comunidad sí, pero en la gran masa, que es la responsabilidad de un medio masivo, no. ¿Sí? Y el riesgo no está en un momento determinado al hacer ese tipo de trabajo de manera reiterada, profunda, en convertir esas narrativas en juicios mediáticos. Claro, entonces los medios de comunicación de manera espontánea, de pronto algunos conscientes, otros no, ¿cierto?
tomamos el papel de enjuiciar a ciertos personajes protagonistas de esas historias, y nosotros no somos los jueces, simplemente nosotros contamos lo que está pasando y ya el televidente toma sus conclusiones, no el periodista no hace conclusiones. El televidente es el que toma las conclusiones y la justicia se encargará de decir este señor es culpable, no es culpable. Tarde, pero llega. Muy bien, Rodrigo, demos paso a nuestra siguiente tribuna porque en Uno TV ustedes los televidentes tienen la palabra. Mi nombre es John Huber Cortés, habitante de Bogotá. Quiero expresar mi opinión respecto a los medios de comunicación, los cuales son responsables de mostrar la realidad de nuestras ciudades. Nuestros gobernantes deben tomar decisiones basadas en lo que son nuestras realidades. A veces ellos no las viven, no saben lo que es vivir un trancón, no saben lo que es montar en bicicleta, no saben lo que es vivir en un barrio lleno de basura. Doy gracias a los medios de comunicación por su esfuerzo para poder lograr transmitir a nuestros gobernantes la realidad que vivimos los habitantes de esta ciudad. Gracias. Cuando se transmite esa realidad. Porque puede pasar otra cosa, y lo hemos vivido aquí en este país, y es que los medios narran una ciudad y narran un país que no están exactamente en acomodo con la realidad de ese país y de esas ciudades. Y los gobernantes terminan gobernando para esas narraciones mediáticas. O le dan privilegio a lo que denuncian los medios y no a lo que necesitan los ciudadanos. Claro. Lo que ocurrió hace poco, que el presidente Santos solicitó abiertamente que le bajaran el tono los noticieros a las imágenes de los videos que denuncian robos y atracos de la policía, ¿sí? Que muchos directores, con razón, dijeron que no era posible. Algunos otros no sé si hayan tomado esa decisión o no, sin embargo me parece a mí que es una realidad que sí habría que mostrar y tal cual como es, no un maquillaje de esa realidad. Lo que decía el señor acá, el televidente, que no se han subido nunca a un Transmilenio, a esperar un servicio público que nunca llega, etcétera, ¿sí? Entonces, como que se viviera una realidad a veces en la televisión y otra realidad en la vida cotidiana de los televidentes. Bien, estos temas se han discutido históricamente, sí. Pero ¿qué son finalmente? ¿Por qué se siguen repitiendo? ¿Son marketing? ¿Son estrategias para ganar audiencias? ¿Es ignorancia? ¿Falta de actualización? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos con esos contenidos a pesar de estar poniendo permanentemente el dedo en la llaga? Muchas veces cuando se abusa de eso es marketing, es estrategia para lograr audiencia y de todo un poco, pero yo diría que eso es lo que marca. Porque yo lo digo sinceramente y lo digo de una manera muy respetuosa. Muchos directores, algunos de noticieros han dicho, a mí no me interesa si hay rating o no hay rating, yo hago mi noticia. Pero por encima está el vicepresidente de Mercadeo tratando de vender cuñas comerciales, y si no hay comerciales, que es el paralelo del rating, pues entonces hay presiones y eso se presentan. Por supuesto que hay periodistas que manejan una situación por encima de todo con la ética, pero esas circunstancias se presentan. Entonces hay un afán de llegar a mayor cantidad de audiencia y eso no me lo puede negar nadie. Hay un afán de eso. Entonces hay herramientas para eso. Entonces la herramienta común en un país lleno de historias y de cosas que la gente nunca se imaginó que sucedan, ¿cierto? Como la señora esta que utilizó el baño de Transmilenio, ¿sí? Entonces, pues realmente se recurría a ellas. ¿Sí? Pero es el manejo, es el tratamiento que también incide. Bien. Rodrigo, ¿usted cree que esos escándalos en los diferentes formatos y en los diferentes momentos de la franja le hacen ruido, generan algún tipo de sesgo del que hablábamos hace un rato en estos momentos tan particulares y tan especiales que vive el país? ¿A la comunidad, dices tú? Sí, y al momento que está viviendo, por ejemplo, el caso del proceso de paz. No, yo creo que hoy en día el televidente o la comunidad tiene muchas formas de informarse, muchas maneras de llegar a la realidad de las cosas, ¿sí? Uno, vuelvo a reiterar, es la televisión y sus noticieros o las historias de los magazines. Otros son las redes sociales, donde hay más libertad, pero también al mismo tiempo más irresponsabilidad. Yo me atrevo a decir que algunas personas en redes sociales son sicarios morales. Otros son gente que está educando o de alguna manera está transmitiendo mensajes para lograr sus objetivos. Entonces yo diría que, de todas formas, creo yo todavía en que el televidente se está formando, creo todavía que el televidente tiene opciones y que, infortunadamente, lo que yo sí recomendaría
es que las historias no necesariamente traducen audiencia, no necesariamente las historias traducen audiencia. Las historias pueden traducir también, digamos, un cansancio, una fatiga del televidente y que lo lleve a buscar opciones diferentes. Estamos de acuerdo, Rodrigo, en que el problema no son los temas, sino el tratamiento. Ese tratamiento puede desvirtuar las historias, puede desvirtuar los temas. Claro, una bella historia se puede convertir en una historia de horror y trágica y de estrés para el televidente y ahí perdieron. Entonces ahí es la responsabilidad de la historia, de los testimonios, de la selección de los contenidos, de pensar en el televidente y no pensar en que yo con eso me gano un premio nacional de periodismo o que yo con eso abro noticiero. No. Yo con esto hago algo en el televidente, en la comunidad, ayudo a construir comunidad y ayudo a que la comunidad sepa y esté enterada de situaciones reales. Bien, hagamos un paréntesis en nuestro tema central. Salimos, Antonio, a preguntarles a los televidentes si creen que la televisión está construyendo ciudadanía. Veamos qué contestaron. No creo que tenga voz y voto. Creo que eso de todas formas ha estado un poco, no es tan objetivo, ¿no? Entonces todo depende de lo que se maneje en ese momento, como quién manipula esos medios de comunicación. No hay voz y voto en los medios de comunicación. Pues sí hay una que otra encuesta y entrevista, pero para mí son totalmente manipuladas por los medios pues grandes. Creo que no hay voz ni voto, o sea, siempre, pues, creo que los canales son manejados como por personas que tienen casi que el manejo del país y ellos toman como las decisiones, pero la participación o la opinión de uno es muy poca, creo yo. También son muy manipulados y tienen muy poquito, hasta hace poco pues se está tomando como la opinión de la persona por medios de internet y comunicación, ¿no? Pero hasta hace poco se está empezando a tener en cuenta el televidente. Hasta hace poco. Tiene que ver de pronto con la emergencia de las redes sociales y de las narrativas que pasan por internet. Pero la queja es general, Antonio. Los televidentes no son tenidos en cuenta, solo son un numerito en el rating, pero no tienen voz ni voto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre los canales privados y los canales públicos. Los canales privados tienen una consideración fundamental. Son empresas de carácter lucrativo que su primera idea es lograr rating suficiente, publicidad suficiente para ser rentables. Eso de entrada caracteriza a esos canales como canales cuya postura frente al televidente no es de considerarlo un sujeto, sino un consumidor. Vamos a nuestras redes sociales. Lina Panteves, ¿qué están diciendo nuestros televidentes y qué nos preguntan? Así es, Mario. Para el día de hoy estamos con nuestra sección Somos Uno TV. Y Lady Marian Chacón nos pregunta, ojalá todos los medios le dieran la importancia que merecen los contenidos de la televisión. Gracias. Pues ese es nuestro papel. Cumplimos solo con nuestro papel, tratando de darle importancia a los contenidos. ¿Qué otras inquietudes, Lina, por favor? Nuestro siguiente tuit es a cargo de Carlos Alberto y nos pregunta, ¿sería posible que se diera la alianza NTC Televisión, Colombiana de Televisión, Jorge Barón Televisión, Sportsat Televisión y RTBC? Bien, nuestro canal, el Canal 1, está hecho de una alianza de 6 concesionarios, entre otros los que menciona nuestro tuitero corresponsal. Seguramente la pregunta apunta a qué pasará en el futuro con el canal una vez termine la concesión actual. Lo veremos si se logran otras alianzas, otro tipo de alianzas a partir de abril de 2017, cuando cierra esta concesión. ¿Alguna otra cosa, Lina? Sí, finalmente tenemos nuestro tuit a cargo de Daniela Reyes, quien dice, ¿por qué el Canal 1 no pasa más series actuales? Esa inquietud que ha llegado también por otras vías a nuestro programa, se la hemos transmitido a las programadoras y a los concesionarios del canal con la misma intención. Solicitarles que, por interés de los televidentes, programen más series actuales. Está dentro de los planes de las programadoras para el presente 2016. Muy bien, Rodrigo, tenemos interacción con los televidentes por todo lado, sí, preguntándonos sobre la televisión y el escándalo. ¿Cómo acabarlo? ¿Cómo neutralizarlo?
concluyamos este programa dándole unos consejos sobre todo a la gente de la televisión para que no incurra en estas negativas. Es fascinante contar una buena historia partiendo de la ética y de un buen estilo y de algo estético, ¿sí? Que eso no rompe con el periodismo. Lo estético en televisión no rompe con el periodismo, con el buen periodismo. Yo creo que hay que tener en cuenta eso, cómo contarlo, cómo llegar a la comunidad sin causar horror, temor, estrés, ¿sí? Pero contar la verdad. No hay temas prohibidos en televisión, depende de sus modos de contar. Es cierto. ¿No? De sus estéticas, como decía Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. No, Mario, encantado, y cuando quiera pues puedo regresar acá a compartir con ustedes, y gracias a todo el grupo de trabajo acá del programa, me parece fascinante todo esto, y usted televidente, pilas, siga viendo televisión colombiana, vale la pena. Muy bien, y a todos ustedes, nuestros televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, acercarse aquí a la Avenida El Dorado, 85D55, local 107 en Bogotá, y de viva voz dejarnos sus inquietudes, dudas, quejas o comentarios sobre nuestra programación o sobre lo que pasa en televisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla: Twitter, Facebook, Instagram. Aquí tenemos una sección para esos efectos, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.